Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanoparlante en Alemania, para los amantes de la cultura latinoamericana, los que nos escuchan en Nuremberg, que nos escuchan en Hamburgo, que nos escuchan en otras ciudades de Alemania, la gente que nos escucha en España, la gente que nos escucha en Estados Unidos. Gracias por el apoyo, por acompañarnos siempre. Los invito una vez más a suscribirse en las plataformas digitales. Es una manera de apoyar. También calificar el programa a veces en las plataformas que dan esa posibilidad, darnos unas estrellas, y eso nos fortalece como proyecto de comunicación alternativa. Y hoy traemos un programa lindo. Otra vez nos acercamos a la cultura en este episodio, el episodio número 56. En el episodio anterior estábamos hablando de política con Albert Ester. Los invito a escuchar ese episodio y los otros podcasts. Hoy nos acercamos a un tema más lleno de colores, lleno de arte, y vamos a hablar de la exposición que actualmente se presenta en la Galería Arauco, de nuestro gran amigo Alejandro Franco y su esposa Anette. Ellos tienen la exposición Viceversa, de un pintor chileno, quien precisamente es nuestro invitado, Alejandro Soto Álvarez. 19 de abril, es decir, esto lo estamos grabando hoy el 20, ustedes lo van a escuchar ahorita estos días en abril, lo van a escuchar en mayo, en junio, no sé, y si tienen el chance de venir a la galería hasta el 6 de julio, en la Galería Arauco, aquí en el Trodelmark 13, en la ciudad de Nuremberg, desde donde grabamos nuestro podcast. Ayer fue el vernizaje con música y hoy estamos aquí en la galería grabando. Tengo al frente mío al artista, a quien ha pintado, el creador de estas obras que ustedes van a ver cuando me visiten la galería, es Alejandro Soto Álvarez. Alejandro, gracias por acompañarme en Latinotopía. Bienvenido a este espacio, a este podcast aquí en el Universo Podcast para los amigos de América Latina y para los latinos en Alemania. Muchas gracias a ti, William. Muy agradecido de tu presencia y lo que haces en general por la cultura latinoamericana, y no, gracias. Qué bueno tenerte, Alejandro. Mira, ya hicimos un recorrido antes de empezar a grabar, hicimos un recorrido por la galería mirando tus obras, lo que has traído. Se llama Viceversa la exposición, y me comentabas al comienzo por qué se llama Viceversa. Antes de entrar de lleno con la persona de Alejandro Soto, de dónde vienes, lo que haces, porque estamos curiosos y queremos explorar sobre tu vida. Eso, ¿por qué se llama Viceversa? Eso me parece a mí algo muy interesante que al principio contaste, y que tiene que ver mucho con este podcast, que es un podcast para la diáspora, para la migración. ¿Por qué se llama Viceversa, Alejandro? Para hacerlo lo más breve posible, porque hay más de un motivo. Por un lado, me apareció esa expresión que se usa poco en Alemania, no la conocen. Y si tú pones la palabra viceversa o al revés, por ejemplo, viceversa termina con SA, y si lo ves al revés es AS, o sea, Alejandro Soto. Pero viceversa tiene que ver también con posición y versa con movimiento. Pero bueno, el punto es que yo observaba mi trabajo nuevamente, como siempre, y esta exposición es la más abstracta que he hecho, pero siempre que hay algo abstracto hay algo real, y viceversa. O sea, cuando es más real siempre hay algo abstracto. Pero creo que te lo comenté, hay un motivo que hace que se entienda mejor y tiene que ver con nuestras vidas de migrantes. Yo en los años siempre me he encontrado con gente de Latinoamérica, y no hace mucho un chileno que no veía hace años, o 2 años, yo le digo, pero hombre, ¿qué haces aquí? Tú habías vuelto finalmente a Chile y ahora rebotaste, ¿qué pasó? No, me dice, lo que pasa, y ahora lo puedo afirmar con claridad, es que
Si estás en el extranjero de migrante, siempre echas de menos, te falta tu patria, tienes la nostalgia, en fin, y viceversa. Él me dio, o sea, porque estando allá me faltaba Alemania. Entonces eso yo lo escuchaba un poco durante años. Y todas esas cosas que te digo confluyen para ponerle este título. Me encanta ese concepto, ¿sabes? Cuando lo mencionaste dije, uy, yo no lo había pensado, o sea, habíamos quedado ya de hacer la entrevista con Alejandro Soto, de hablar de la exposición, que es una tradición en el podcast ya, que estamos hablando y presentando a los artistas que vienen, pero ese concepto es encantador y es apasionante, sobre todo para nosotros, los oyentes de Latinotopía, que son en su gran mayoría migrantes, viceversa, ese vínculo profundo. Nosotros tenemos ese vínculo con nuestra tierra, ¿no? Y luego venimos acá y echamos raíces y también se genera un vínculo por esta tierra. Y lo que decías, nos vamos y aparece la nostalgia por Alemania también. Es interesante. Y bueno, ya dijiste por qué fue que se te ocurrió la idea de eso. ¿Cuánto tiempo lleva Alejandro Soto aquí, Álvarez, en Alemania como migrante, o has estado en otros países? Hablar un poquito de tu trasfondo migratorio también. Bueno, yo llegué sin imaginar que iba a ser, porque el plan era por 2-3 años. Llegué con mi ex esposa, que es alemana, que es la madre de mi hijo, y la idea era, se terminaba en Chile un periodo histórico muy especial, que era la dictadura militar, y yo no me quería ir, la verdad, en ese momento quería vivir como la experiencia de un cambio, ver qué pasaba, pero se dio esta posibilidad que queríamos estar juntos y si a ella le iban a echar un término tal como acá, 3 meses de permiso, entonces había que tomar una decisión y ella me dijo, yo quiero ir a Alemania a estudiar. ¿Nos casamos o no hay? Bueno, y así fue que aparecimos juntos en la ciudad de Heidelberg. Te iba a decir al sur, pero es más al norte que Nuremberg. De ahí estuvimos un buen par de años, bueno, 7-8 años, donde para mí fue decisivo porque yo venía con un título de arquitecto. Había estudiado una cosa muy artística de la arquitectura y no me veía mucho, ni mis amigos me veían muy de arquitecto, porque yo quería pintar y había una pasión que me superaba. Ahí empecé a exponer y como vendía cuadros o había un movimiento en eso, dije, bueno, me quedo por estos lados. Y fuimos a dar a Madrid por cosas de la vida. Viví 3 años y medio, 4 vivimos allá y por un asunto de trabajo de ella fuimos a dar al norte de Alemania, en Hamburgo, que es también un puerto. Yo vengo de un puerto que es Valparaíso en Chile, entonces hay como incluso un vínculo y todo, bueno, hay una relación. Así que eso ha sido en general, o sea, yo llevo ya desde los 90 dando vueltas por Europa, y siempre está el plan de tomarme un tiempo en Chile y ver, pero nunca se ha dado más allá de las visitas. Y en ese sentido fue España, Madrid, como un paréntesis más latino, digamos, de este recorrido. Mucho tiempo de verdad, experiencia de migración, o sea, llegaste muy joven aquí a Europa, pues, y te echaste raíces acá, tienes tu hijo, bueno, tu vida, mucho tiempo en Hamburgo, es el lugar donde vives. Y cómo, bueno, ya diste una idea de cómo llegaste al arte, eres arquitecto y llegaste a la pintura y te apasionaste, pero ¿qué fue, digamos, como la chispa que realmente te enganchó y te metió al arte, a ser pintor profesional? O sea, tú has hecho varias exposiciones en diferentes lugares, pero ¿cuál fue la chispa que te llevó a tomar esa decisión, decir, Alejandro Soto Álvarez, bueno, yo soy pintor? Eso no es fácil de responder, es un proceso, digamos, de mucho tiempo. Yo de niño dibujaba mucho, después lo dejé de hacer, que es lo que les pasa a los adolescentes cuando alguien se burla o dice, no, pero esto es tan raro. Y después aparecí en la escuela de arquitectura, que era una escuela muy especial, muy artística, y ahí empecé a dibujar mucho, y había un pintor ahí, que era parte del elenco de profesores, había un poeta, imagínate, también muy fuera de lo normal todo eso. Y a mí me gustó mucho lo que hacía ese pintor, Francisco Méndez, que era profesor también nuestro, y me fui atreviendo con el tiempo a pintar. Una amiga que tenía, que era pareja mía, me regaló, para mí eso yo tengo que rescatarlo siempre, óleos, y me dijo, pinta tú.
Y eso fue ese regalo que me llevó de pasar de pasteles, de colores así, a la tela, al yute, a pintar con óleos, pero nunca me lo tomaba muy en serio, porque yo iba a ser arquitecto pero por una parte quizás amigos me decían, mira, eso, hazlo más grande, eso no está mal, en fin, que en ese momento, en ese proceso, llegamos a Alemania, y primero hay que aprender el idioma, y yo decía, pero ¿qué voy a hacer de arquitecto en este lugar más técnico y tan preciso, tan exacto? Y bueno, trabajaba un poco de todo también con arquitectos, pero siempre pintando. Entonces la pintura fue como la continuidad permanente, y ahí se empezó a dar que empecé a exponer, y había gente que miraba los cuadros y los compraba incluso. Entonces, eso fue así, ¿no? Que era una pasión y a la vez se produjo como un oficio, una profesión. Y ya cuando me inscribí en el colegio de artistas profesionales en Baden-Württemberg, en la región donde vivía, como que eso fue un espaldarazo, porque yo no me la tomaba en serio. Decía, soy un infiltrado, y me costaba decir soy artista, ¿no? Yo siempre decía soy arquitecto y me gusta pintar, y bueno, ahí cambió. Dije yo soy artista, y a veces digo y fui arquitecto, pero de algún modo sigo siendo por el modo de ver también, de observar la realidad, que la arquitectura siempre está, pero no sé, por ahí es Sí, sí, pero vea que te escucho y se me viene una palabra, porque he entrevistado a varios pintores ya, o sea, ya por este vínculo que tenemos con Galería Arauco, ya hemos conversado con muchos de los artistas que han pasado por acá. Fuera de eso he entrevistado a otros pintores, migrantes, allá está el podcast también de Tisho Ar, que es una pintora colombiana, y cuando hablas me viene una palabra con la que quiero conversar contigo, que es talento. ¿Sabes? Yo creo, muchos de los artistas con los que he conversado me dicen, empezaron a pintar y otras personas, familiares, amigos, vieron la obra y muchos de ellos no tenían, digamos, no tenían la iniciativa o no se lanzaban a ser artistas profesionales, pero la gente les decía, oye, pero lo que haces es tan lindo, ¿por qué no haces esto, esa exposición? ¿Por qué no lo publicas? Mira, entonces esa palabra talento, ¿cómo la podrías describir tú? Porque parece, uno ve tus obras y uno, bueno, aquí hay un pintor, ¿no? Esto lo hace un profesional, ¿no? Y yo creo que parece que se requiere de tener ese talento, no es solamente que uno dice, yo voy a ser pintor y pinto, sino que necesitas como esa herramienta. No sé, ¿cómo ves tú esa reflexión sobre la palabra talento? Mira, es difícil e interesante esa pregunta, porque yo hago clases también de arte a gente joven que va a ser educadores. Y yo tengo que entusiasmarlos con el tema para que después vayan donde los niños con un entusiasmo. En alemán la palabra entusiasmo es Begeisterung, que tiene que ver el Geist, el espíritu, ¿no? Entonces yo siempre les digo, sabiendo que no van a ser artistas, mira, aquí no se trata de ser talentoso, sino que de descubrir un gusto por hacer esto, y funciona en el sentido que se van liberando. Entonces, con el talento yo podría decir que yo no sé decir yo soy talentoso, pero sí puedo decir con ciencia cierta o con seguridad que soy un apasionado de eso, de lo que hago. Incluso cuando han habido tiempos de crisis, cuando digo, y no hago más esto, y dejo el taller, y no hay caso, o sea, llega el tiempo y me lo han dicho, ya vas a estar pintando, efectivamente, siempre vuelvo y ya no he soltado más. Entonces el talento, es decir, yo veo gente, a veces colega, y digo, qué talento, ¿no? Pero yo creo que lo principal es amar algo, entusiasmarse, descubrir esa pasión, y si la tienes, hazlo. Si es algo profesional, si le va a gustar a otro o no, ya es otro tema, y eso es lo que te podría decir. Casi a veces digo, en la Facultad de Arquitectura donde estudiaba se habla del don, como un regalo. Quizás tengo ese regalo. Yo me considero muy poco talentoso para muchas cosas, o sea, incluso el mundo práctico me es a veces complicado, pero esto me sale de ponerme, me pasas un papel, puede que salga algo mejor o peor, pero yo sé que algo sale. Por ahí va la cosa. Ya dijiste la palabra mágica, y eso insistimos mucho en la pasión, apasionarse por algo. Y yo creo que ahí
Ya, y bueno, yo he entrevistado cantidad de músicos, bueno, de escritores, de pintores, o sea, en esto de los artistas, ¿no? Y definitivamente es pasión. Si uno está apasionado por algo, ya lo otro se relativiza, ya el éxito económico, no sé la cosa, pero si lo haces con pasión, yo creo que ahí funciona la cosa, ¿no? Funciona y fluye, la musa funciona, ¿no? La inspiración, la gente pinta lindo. Agregaría otra cosa que en el fondo, y eso también tiene que ver con mi actividad de docente, uno igual va mejorando dentro de su modo, que eso es lo importante, que no sea necesariamente bonito, que si alguien dice que lindo, gracias, bien, pero que sea tu estética, tu modo propio. Eso es, diría yo que si tú estás apasionado y te dedicas a eso, vas a inevitablemente tener una posición más o menos personal, más allá de las influencias que todos tenemos, ¿no? Y una fase de la vida del artista o un punto al que se llega es como el propio estilo, lo que tú dices, ¿no? A tener un sello propio, ¿sabes? Yo creo que uno lo ve cuando lee la historia de los pintores, cuando uno se encuentra, por ejemplo, con la vida de Botero, el pintor colombiano, sus inicios, ves las pinturas diferentes y cómo va llegando a ese estilo de los gordos, ¿no? Es todo un proceso y a poner un sello, ¿no? Cuando uno ve, eso es un Botero, ¿no? Cuando uno, aquí recorriendo tus pinturas, uno ve también un sello, uno ve que son diferentes colores, diferentes obras abstractas, pero hay un sello propio, algo que te diferencia de otro artista y se llega a eso. Y bueno, nos escuchan muchos artistas jóvenes. ¿Hay una clave para uno llegar a ese estilo o es una cosa a la que se llega no sé, en el camino? ¿Tú qué dirías frente a eso de llegar a su propio sello, a su propio estilo? Yo te voy a decir la verdad que se me ocurren muchas cosas, pero voy a tratar de ser lo más preciso. Yo trato y se ve un poco de que sean lo más distintos posibles y siempre me dicen, no, pero se nota que es tuyo. Bueno, es un proceso también. Yo cuando partí con esta pasión, obviamente que pintaba muy parecido a otros, a mi profesor Méndez, y al tiempo después descubrí un artista chileno que es Roberto Mata, que es el más internacional, y me hacían bromas porque me apellido Soto y me decían Soto con 2T. Entonces un día llegó un artista, Hernando de León, que has puesto aquí también, que ya está en los 90, tipo fantástico. Yo le dije, maestro León, dígame algo, porque era una exposición de grupo, yo estaba con estos cuadros que eran medio mata, pero mal hechos, en fin, hágame una crítica. Así. Y el tipo me dijo, sigue pintando, que ya fue un buen comienzo, y después me dice, me toma y me dice, mira, toma tus catálogos de mata, estamos hablando de los 90, no había internet, toma, sin que yo le hablara de mata, ¿no? Toma los catálogos de mata, mételos en una caja, empaquétalos y mételos en el subterráneo. Y dale tú sin ver. Bueno, eso me fue muy decisivo. Y yo lo que te decía antes, o sea, la pasión es que te dedicas a eso, vas buscando, y de algún modo llegas inevitablemente a una estética más o menos propia, ¿no? Eh, yo creo que es eso. Yo creo que es como eso, yo creo que es como el pintar y pintar, a caminar se aprende caminando, ¿no? Es pintar y hacer ese camino, ¿no? Y como que se va llegando a esos puntos. Y es muy lindo, de verdad, uno cuando los distintos artistas que yo he comenzado, uno ve sus obras y siempre tienen su sello, tienen como un estilo. Tú dices, esta obra es diferente a esta obra. Sí, es diferente, pero la atraviesa ¿no? Un sello, una característica. Uno dice, no, esto es de Alejandro Soto, esto es de tal pintor, ¿no? Eso es bien bonito, o sea que la gente, bueno, tienen que venir para que vean el sello de la obra de Alejandro. Viceversa, esa es la exposición actual. ¿Es la primera vez que presentas Viceversa en una galería o ya está, o vienes con un recorrido con este, digamos, con este paquete, con esta obra, con esto que desempacaste acá en la Galería Arauco que estás mostrando? ¿Ya vienes con un camino con Viceversa? Sí, no, la verdad que se me ocurrió esto del Viceversa como concepto hace poco porque yo tengo como dos direcciones, una que parte de la improvisación, que es más de abstracto, sin saber para dónde va, y la otra que parte de alguna foto que he hecho o alguna observación de lo real y que la voy transformando hacia algo más libre. Entonces, por ejemplo, anteriormente le llamaba Raumaticiat,
que es el espacio y como trauma, una cosa como espacial, o antes postalgia, que era cuando trabajé lugares de la pandemia de mi biografía, entonces se veían casas, se veían calles. Y el último tiempo empecé con esto que le tuve que poner en inglés, que escape from landscape, que es escaparse del paisaje. Entonces aquí hay muchos trabajos que tienen que ver con esa observación de la naturaleza, del paisaje, pero se mezclaron otros que ya estaban y que iban parecidos, o que estaban como en una familiaridad, entonces le pongo viceversa, y en el fondo la exposición es como un cúmulo de trabajos de los últimos 5 años, que tienen como una vista más abstracta, y por eso viceversa, porque cuando más abstracto hay algo, lo que te decía, ¿no? Algo de lo real y viceversa, pero así con ese nombre que me gusta ahora, que lo voy a seguir, creo que voy a ir a los próximos tiempos. Pero con ese nombre, y muchos de aquí son primera vez que los muestro. Y ya veremos en Hamburgo cómo sigue, ¿no? Bueno, una cosa, aquí sí es el momento de que tomen un lápiz o algo para escribir, un papelito por el dato que viene. Siempre que uno habla con un pintor, estamos en el mundo del audio, escuchamos el podcast, la radio, ¿no? Escuchamos, y comenzamos con Alejandro y la gente empieza a imaginar, pero bueno, pero ¿cómo es la obra de Alejandro? Quiero verla, ¿no? A veces cuando uno logra el objetivo, logra generar esa inquietud, y tenemos la maravilla de que estamos en el internet, con el celular, con el internet a la mano, y podemos contemplar por lo menos un poco la obra de Alejandro, y es simplemente muy fácil. Ahí es donde tienen que anotar la dirección de la página de la galería para que vean. Ahí están prácticamente todas las obras ahí para verlas, y para que como decimos en Colombia, se antojen o les dé ganas de venir y contemplarlas así en vivo, que es una obra de una pintura, cuando uno la tiene frente a frente es otra cosa, ¿no? Pero por ahora pueden mirarlas ahí en arauco.de, la galería de Alejandro y Dante, y ahí está la obra. Y Alejandro, y tus redes sociales también, por si alguien te quiere seguir, porque a veces de verdad bonito, ahí tienes en tu, por ejemplo, en Instagram o en tus redes tienes una muestra también, y tú anuncias donde a veces va a haber una exposición en otra ciudad, en Hamburgo, o forma de entrar en contacto contigo. También es bonito dar las redes. Sí. Bueno, parto por la página propia, que es las 3 Ws, alejandrosotoseguido.de, alejandrosoto.de, y en Instagram está mi segundo apellido, porque Alejandro Soto hay más de 4, y es Álvarez Alejandro Soto, con la arroba, ¿no? Pero si uno pone esos tres, si uno pone Alejandro Soto Álvarez, aparece. Así fue que también estamos vinculados, claro. Y ahí estoy un poquito flojo en Instagram el último tiempo, me voy a activar y voy a mostrar esto. Y en Facebook también he estado más flojo porque me han hackeado, pero ahí también se me encuentra por Alejandro Soto Álvarez, y creo que es lo principal, o sea, la página web y en Instagram. La página es clave porque bueno, ahí se encuentra mucha información, y la información de contacto también. Y hay trabajos antiguos para uno conocer un poco de tu obra y tu trayectoria como artista. Y bueno, y lo que también quería preguntarte es lo que tenemos aquí, las obras que están acá, ¿no? Aquí hay varias, no sé cuántas obras, aquí tengo ya Anette me pasó 27, parece que son 27 de tus obras que están acá, que algunas, si alguien tiene interés, puede también adquirirlas, están ahí para ser adquiridas también, pero la idea es que de verdad se acerquen los oyentes que están aquí en Franconia, en Erlangen, en Fürth, es tan fácil, y se acerquen a la Galería Arauco y disfruten de la obra de Alejandro. Hagamos un pequeño recorrido, así como de explicar un poco lo que estás presentando acá, que es tan difícil con palabras, pero cuando uno entra, antes de subir, ahí nos detuvimos en esa primera pintura, que es abstracta, pero que también hay algo que insinúa esa casita, ese volcán que lo lleva uno a Chile, y ahí hay un poco. Hagamos un pequeño recorrido. ¿Qué encuentra uno, Alejandro, aquí cuando uno viene acá? ¿Qué encuentra? Primero encuentra gente fantástica, son los dos galeristas, Anette y Alejandro, que, bueno, es verdad, ¿no?
Bueno, hay trabajos como ese que tú señalas del volcán. Me pasó a mí que tenía esa nostalgia a veces permanente, que después la llamé postalgia, porque ya estaba bueno hacer nostalgia. Y yo pintaba, a veces me dio por pintar situaciones de Valparaíso, que es el lugar donde yo nací, que es una ciudad muy pictórica de algún modo, por los espacios distintos. Creo que Cali no es muy distinto, ¿no? Y bueno, ahí me dio por esto de los paisajes. Y como no soy pintor de paisajes, tenía que hacerlo a mi manera. Y ahí se ve un volcán, se reconoce que es un volcán. Y el resto uno dice, bueno, o el artista está chiflado o tiene algo. Bueno, porque en el fondo se trata de jugar con las formas y en esta estética propia. Y después si tú vas subiendo hay trabajos distintos. Por ejemplo, te mostraba ese de la pareja que está como... Se puede entender un hombre y una mujer, y yo le llamo paisaje de asimetría, porque las relaciones nunca son del todo simétricas, o si parten simétricas terminan siendo un poco asimétricas. Y ahí hay un doble juego, porque también es un paisaje asimétrico, o sea, lo visual. Y después entras a un espacio como este de acá, que se parte mucho de la improvisación. De algún modo hay paisajes que han sido muy abstraídos, por ejemplo, ese de ahí ya no se reconoce nada, pero hubo árboles y hubo flores. Y después más arriba está un poco un grupo que es esto del escape del paisaje. Ahí hay una historia detrás que es muy larga, pero un poco una invitación. Me pasa a veces que me invitan, por ejemplo, yo empecé a pintar Valparaíso hace 20 años porque me invitaron a un homenaje al poeta Neruda. Y yo decía, pero ¿qué voy a pintar los poemas? No, entonces se me ocurrió que él tenía una casa, una en Valparaíso. Por ahí me enganché, ¿no? Con lo que él veía de su casa. Entonces ahí está un poco el paisaje, el escape del paisaje. Y hay otro volcán que te decía que es como un poco psicodélico, quizás por los colores. Yo llamo el volcán de Alejandroid, juego con mi nombre y con androide, que es como la visión de un extraterrestre, si tú quieres, que aterriza y dice, voy a pintar este volcán. Entonces se reconoce el volcán, hay un árbol, pero los colores no son reales. O lo son, pero no en la... Esto como lo del pintor este que pintaba la pipa y decía, esto no es una pipa, Magritte, ¿no? Es una pintura. Siempre la realidad de la pintura puede ser basada, inspirada, pero ya es propia la realidad. Y así sigue uno ascendiendo. La gente que no conoce, esta es una galería estrecha, pero de 4 espacios, en altura. Entonces eso es especial, y tú vas viendo en alturas cuadros que son también abstractos. Raumatisiert, lo llamo en alemán, se entiende, pero no se entiende en español porque tiene que ver con el rauma, que es como la libertad de los sueños. Cuando uno sueña es un espacio loco en la cabeza de uno. Entonces eso un poco el resultado de eso. Y así al final termina un cuadro que es el más realista al final, que es un paisaje que Anette, la galerista, me dijo, mira, cambiemos aquí. Y yo dije, ¿por qué no? Esto es coherente con mis ganas de contradecirme también. Así que un poco eso es lo que se puede ver, muchos colores distintos, formas distintas, que se abstraen, pero que pueden, espero o no, traer asociaciones de lo real. Y hay un cuadro muy grande que no lo traje porque no era imposible, pero bueno, eso se puede ver en la página web. Es un poco eso. Hay una cosa que está abajo, que te lo mostré al comienzo, que son también las más realistas, que son de la Antártica, y que yo lo hice también porque es un paisaje, pero es un paisaje que se está derritiendo, y es también un poco la parte crítica de lo que estamos siendo como seres humanos, destruyendo la naturaleza, y que son fotos que sí yo tomé del internet, porque lo otro lo hago, soy yo el que observa las cosas, y las fui digitalmente manipulando y las pinté encima de un modo en que puedo sacar un poco el papel, como rescatando la idea de que hay algo ahí que se está derritiendo efectivamente y que es muy bonito y que es como un poco una denuncia. Así que hay una paleta curiosa. Mucho para ver, de verdad que es un viaje, o sea, a lo largo de estos, como dices tú, la galería, 3 pisos creo que son aquí, subir, o 4, ¿cuántos son? 4 plantas de un viaje que se hace a través de una obra de un pintor chileno,
de Valparaíso y que ahorita está en Hamburgo y que vale la pena ver. Entonces, mire, vamos a volver a recordarles las fechas desde el 19 de abril hasta el 6 de julio. La gente que escucha el podcast antes del 6 de julio y tiene la posibilidad de acercarse aquí al Trödelmark número 13, aquí en la ciudad de Nuremberg, se pueden acercar a la Galería Arauco, es gratis la entrada y pueden disfrutar de la obra de Alejandro, visitar la página de Alejandro Soto, alejandrosoto.de, que es el dominio alemán, y pues aprender más y conocer más a Alejandro. Aprender a odiarlo también, depende si no te gusta. Depende. Hay derecho ahí de ver cómo reciben, cómo perciben la obra, pero verdad es la invitación para que conozcan más a este pintor chileno aquí en Alemania. Así que ahí queda la invitación. Alejandro, muchas gracias por compartir con nosotros, por acompañarnos en este viaje. De pronto la gente viene con su celular y pone el podcast y lo escucha mientras contempla la obra y conoce un poquito más del artista. Bueno, muchas gracias a ti. Ojalá venga la gente, claro. Yo le decía a alguien ayer, esto es como a propósito del paisaje, ¿no? Como las plantas que viven del agua y la luz. Los cuadros viven de las miradas atentas, de los ojos, y poniéndole un poco de color, como decimos en Chile, los ojos iluminan los cuadros cuando son observados y yo no voy a estar para ver quién viene, pero los cuadros serán testigos y se alegran de las miradas y la contemplación, porque los cuadros a veces hay que observarlos y ahí se van es como una música que no has escuchado, hay que escucharla otra vez de nuevo. Y bueno, es verdad, o te gusta o no, hay una cosa primera, ¿no? Pero hay mucho amor por el detalle también, en un modo bastante libre, porque no es un realismo como en lo pictórico tradicional, no. Así que muchas gracias a ti, William, y no sé qué más decir. No, muchas gracias. Creo que hemos de verdad, es como un abrebocas el podcast para que la gente de verdad se acerque y como tú dices, ¿no? Cada obra, uno se para frente a un cuadro, frente a una obra, y cada persona interpreta esa pintura de una manera diferente, de acuerdo como a sus emociones, a su condición actual, a su estado de ánimo, a su gusto por determinados colores, formas, y es una experiencia linda, así que ahí está la posibilidad. En Arauco los espera aquí Anette, Alejandro, y la obra aquí que está representando a nuestro artista de hoy, Alejandro Soto Álvarez. Muchas gracias y los esperamos en un nuevo episodio de este podcast Latinotopía. Mil gracias, Alejandro. Chao. A ti, William. Gracias. Chao. Chao, chao.